Hola amigo de los visitantes. El siguiente video tiene como finalidad dar reseña sobre animales míticos. La primera reseña que hablaremos en este video es sobre el basilisco o la serpiente rey. Esta serpiente proviene desde la mitología griega y sería una criatura legendaria que aparece en la mitología europea y especialmente en la tradición medieval. Se dice que el basilisco es una serpiente que su cabeza tiene una forma bastante extraña, ya que tiene forma de gallo. Esta puede matar solo con la mirada o un aliento venenoso, haciendo trizas a su víctima. En la Edad Media, el basilisco o la figura del basilisco era considerado como el símbolo del mal y se creía que su mirada podía petrificar a sus víctimas, muy parecido a lo que realiza la medusa. Esta criatura, en cuanto al simbolismo, representa el miedo a lo desconocido y a los peligros que acechan en la oscuridad. Sin embargo, actualmente ha cambiado mucho el cómo miran a esta criatura como algo totalmente maligno, sino que se ha cambiado a algo benigno, ya que se habla de que el mismo basilisco tendría poderes curativos, protectores, e incluso utilizar su imagen sería una especie de talismán que protege contra el mal y la enfermedad. La siguiente criatura que vamos a hablar es el minotauro, la cual es una criatura mitad hombre y mitad toro. Esa es la característica básica que tiene este. El minotauro en la mitología griega, ya que ese es su origen, era una criatura monstruosa con cuerpo de hombre y cabeza de toro que habitaba en un lugar específico de Grecia, que es muy conocido en obras como la Odisea o la Ilíada. Esta criatura habitaba en el laberinto de Creta. El minotauro aparecía del resultado de la unión entre la reina Pasífae y un toro enviado por Poseidón, de características divinas. Este toro, enviado por el dios Poseidón, el dios del mar, como sabemos, fue entregado como castigo al rey Minos. El minotauro simboliza la bestialidad y la ferocidad, así como la naturaleza dual del ser humano, al ser una especie de quimera. Recordemos que el ser humano, como una naturaleza más o menos dual, puede oscilar entre lo civilizado y lo primitivo. Recordemos que el ser humano de repente o en algunos momentos está más cercano a ser un ser salvaje, con características bastante instintivas y básicas, y en otros momentos, cuando utiliza más su cerebro o utiliza más su conciencia, está más cercano a ser un ser civilizado. El humano, al pertenecer al reino animal, no deja de tener lo salvaje en algún momento. El mito del minotauro también exploraría temas como el sacrificio humano y la redención, el perdón de todo el mal que uno ha hecho, ya que Teseo finalmente derrota a esta criatura y libera a Atenas del tributo de jóvenes enviados al laberinto de Minos. Otra criatura mitológica interesante a hablar es el unicornio, el cual viene siendo una especie de símbolo de pureza y nobleza y se caracteriza por estar presente en muchas mitologías, pero está más fuertemente demostrado que el unicornio se encuentra en la mitología europea y en la asiática. En la tradición europea, el unicornio vendría siendo un caballo con un cuerno único en la frente y se le considera un símbolo de pureza, gracia e incluso un animal noble. Se cree que el mismo solo se dejaba capturar por una mujer virgen, pura, y que su cuerno tendría propiedades curativas e incluso mágicas. El unicornio, de cierta forma, vendría a simbolizar lo que es la perfección y la inocencia en un mundo lleno de corrupción y pecado como el que tenemos ahora.
En la mitología asiática es conocido como Klin en China y Kirin en Japón. Es una bestia celestial que trae buena fortuna y felicidad a quien logra verla o poseerla. La siguiente criatura mitológica es el cíclope. El cíclope proviene desde la mitología griega y estos se caracterizaban por ser seres gigantescos con un solo ojo en el centro de su frente. Se decían que eran hijos de Urano y de Gea y que eran expertos herreros y tendrían ciertas habilidades muy útiles en la forja de armamento. Sin embargo, en esa época también eran conocidos por su brutalidad y su falta de civilización. Un poco de lo que vemos en el tema de la dualidad del hombre, cuando está más cercano a su lado salvaje. Algo similar pasa con el cíclope. Los cíclopes desempeñaban un papel fundamental e incluso importante en varios mitos griegos y participaban en la forja de los rayos de Zeus. Recordemos que Zeus es el dios mayor, el cual agarraba una especie de rayo y con eso atacaba, el dios del trueno, ¿no es cierto? Y esta criatura, el cíclope, simboliza la fuerza bruta y la capacidad de crear y destruir, así como la lucha entre la civilización y la barbarie. Nuevamente tenemos esta dualidad entre lo salvaje y lo divino. La siguiente criatura mitológica es una criatura que se repite en muchos relatos de carácter paranormal, en muchos relatos de exploradores en las montañas, y me refiero al Yeti. El Yeti, o la bestia misteriosa de la montaña del Himalaya, es también conocido como el abominable hombre de las nieves. Esta vendría siendo una criatura de características legendarias que habita en las montañas del Himalaya, especialmente en la localidad del Nepal y del Tíbet. La descripción de las personas que logran ver un yeti los describen como una criatura grande, peluda, similar a un simio, con morfología humanoide, o sea, un ser que se para en 2 pies y tiene 2 manos. El lugar donde vive vendrían siendo las regiones más remotas e inaccesibles de la montaña, por eso difícilmente visto el yeti, y a lo largo de los años han habido numerosos avistamientos y relatos de encuentros con esta criatura. El yeti, aunque no hay pruebas concluyentes de su existencia, representa el misterio y la maravilla de la naturaleza, como entrar a un bosque y no saber con lo que uno se encuentra, y la capacidad del ser humano para imaginar y creer en criaturas fantásticas. La historia del yeti es bastante interesante, ya que se habla y se cuenta que su cráneo y la mano del yeti estuvo en posesión de monjes en el Tíbet, lo cual, con el paso de los tiempos, esos elementos fueron pasados a científicos para ser estudiados y luego se perdieron. Creo que últimamente sí apareció el cráneo del yeti y se demostró que no era del yeti, era de una especie de animal de características simiescas de ese lugar. Otra criatura bastante interesante para conversar en este video mitológico es el Leviatán. El Leviatán está muy relacionado con un video que teníamos anteriormente sobre el bloop, ya que se dice que el Leviatán vendría siendo el que efectúa este sonido denominado bloop. Esta criatura tiene su origen en la mitología hebrea y es una criatura monstruosa. De hecho, cuando lo describen en páginas web o en lugares específicos de la internet, lo describen como un monstruo marino gigante de características colosales y a menudo asociado con todo lo caótico y con todo lo que es la destrucción. En la tradición judía, el Leviatán es considerado uno de los seres más poderosos y temibles creados por Dios. Sin embargo, también se cree que este mismo va a ser derrotado en algún momento, y ese momento es el que cualquier persona cristiana, en este caso personas que creen en Dios, ¿no es cierto?, y en Cristo, están esperando en el momento del apocalipsis.
En ese momento, supuestamente Leviatán sería destruido. Esta criatura vendría a simbolizar el poder y la majestuosidad de la creación divina y la lucha eterna entre el orden y el caos del universo, muy parecido a lo que es la mitología griega, en cuando los dioses luchan contra los titanes. El Leviatán vendría a simbolizar esto más o menos en la mitología hebrea. Otra criatura mitológica griega interesante es el Griffin, el cual es más conocido como el Grifo, que es una criatura con cuerpo de león, cabeza y alas de águila. Se puede ver en múltiples esculturas, en diferentes monumentos, y este aparece en la mitología griega específicamente, o con mayor frecuencia. Se cree que el Grifo es un guardián de los tesoros, es una divinidad que va a entregar protección y se considera un símbolo de fuerza, coraje y nobleza. En algunas tradiciones también se asocia con el sol y la sabiduría divina, de cierta forma. Esta, al ser una criatura híbrida, recordemos que estamos hablando de una fusión de un león con un águila, representaría la ferocidad por parte del león y la majestuosidad por parte del águila. Esta fusión genera la criatura perfecta, la cual es la que denominamos como Grifo. También se cree que esta criatura representa la unión de fuerzas terrenales y celestiales. El Grifo siempre va a ser un recordatorio para cada humano de la complejidad y la diversidad del mundo natural e incluso de la imaginación humana al evocar estas criaturas míticas, legendarias y fantásticas. Muchas gracias por verme, muchas gracias por suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en un próximo video.